Nutrición y movimiento, de Ana Gabriela García Gutiérrez y Georgina Obando Huerta. Clasificación 612.3, G370. Marta Leticia Sierra Morales. Conceptos básicos de la nutrición. A través de la historia podemos ver que el hombre ha estado en una búsqueda constante de alimentos que logren incrementar su fuerza y rendimiento. Las leyes hablan del consumo de ciertos alimentos para que éste pudiera ser mejor cazador, guerrero o incrementar su poder sexual. A los griegos se les ha acreditado el primer documento que menciona algunas prácticas especiales de nutrición para elevar el rendimiento y la fuerza en los deportistas. Alrededor del año 450 a.C., Dromeus relacionó que un elevado consumo de carne podía aumentar la fuerza del hombre. Actualmente sabemos que no es un solo alimento el que logre el bienestar físico o mejore el rendimiento del individuo, sino la interacción de una serie de alimentos y prácticas físicas, lo que nos llevan a lo anterior. La nutriología es la ciencia que estudia los medios que nos permiten obtener, asimilar y utilizar los alimentos. Se sirve de los conocimientos aportados por la bioquímica, química, fisiología, medicina, sociología, economía, geografía, agricultura, política y ciencia de alimentación. La alimentación es un proceso muy complejo que va de lo social a lo celular y en términos generales se define como el conjunto de fenómenos mediante los cuales se obtienen, utilizan y excretan las sustancias nutritivas. La nutrición es un conjunto de funciones armónicas y coordinadas entre sí que tiene lugar en todas y cada una de las células del organismo y de cuales depende la composición corporal, la salud y la vida misma. Originalmente sinónimo de alimentación, pero en su uso técnico actual nutrición es el conjunto de procesos biológicos, psicológicos y sociológicos involucrados en la obtención, asimilación y metabolismo de los alimentos por el organismo. Es fundamentalmente un proceso celular que ocurre en forma continua y está determinado por la interacción de factores genéticos y ambientales. Entre los últimos se destaca la alimentación y factores de tipo físico, clima, altitud, etc. La suma e interacción de la nutrición de los diferentes tejidos constituye la nutrición del individuo y de la misma manera el concepto puede ampliarse a la nutrición de una comunidad o de un país al integrar la nutrición de los individuos. De la estructura macromolecular y de las funciones de la célula dependen las funciones de los tejidos, órganos, sistemas y segmentos del cuerpo y de estas a su vez depende la composición corporal, la salud y la vida del organismo humano considerándole como un todo. Las diferentes partes del cuerpo necesitan distintos nutrimentos para funcionar adecuadamente. Para cumplir con sus funciones de nutrición, las células del organismo requieren de determinado sustrato, es decir, de nutrimentos de procedencia exógena, externa, que llevan con ella implícita una ingestión de alimentos. Las células manejan nutrimentos, no alimentos. A un determinado estado de nutrición puede corresponder una diversa composición corporal, lo cual depende de que las células empleen nutrimentos endógenos, producidos por el mismo cuerpo, o exógenos, obtenidos de los alimentos, de que el sujeto haya o no consumido cantidades suficientes y adecuado a la dieta y finalmente que se reúnan las condiciones biológicas y fisiológicas para que las células puedan disponer de oxígeno, elemento indispensable para utilizar la energía almacenada en los nutrimentos. Todas las personas necesitan de una alimentación correcta para mantener una buena salud. Sin embargo, para un bailarín es indispensable tener una guía nutricional específica con el objetivo de lograr su bienestar físico y mantener el alto nivel de energía que requiere para su entrenamiento diario. La composición del cuerpo humano como conjunto se da en general
como el contenido de agua, sólidos, proteínas, grasas, hidratos de carbono y otras sustancias. La composición de un tejido, como el músculo estriado de los mamíferos, muestra algunas variaciones según la especie. Un tejido joven en general contiene menos grasa, nutrimentos inorgánicos, minerales y más agua que un tejido adulto. El estado de nutrición de un animal influye en la composición de su tejido. El contenido de glucógeno en hígado en animal desnutrido puede ser de 1%, y este mismo animal sometido a una dieta rica en hidratos de carbono puede llegar hasta el 15%. También la cantidad de grasa varía según el estado de nutrición. Las proteínas de la sangre pueden disminuir notablemente como resultado de ingestión proteínica insuficiente. Los valores de agua y nutrimentos inorgánicos varían según el ingreso correspondiente. Además, la composición de los tejidos se altera en presencia de enfermedades. Energía. En nutriología, energía es el resultado de la degradación oxidativa de los hidratos de carbono, los ácidos grasos y los aminoácidos. La energía se transforma con el fin de generar trabajo como el crecimiento, el mantenimiento, el transporte y la concentración de sustancias, así como para efectuar actividades físicas e intelectuales. Las unidades de medida de la energía en el Sistema Internacional de Unidades es el Joule. Es la energía que se gasta al desplazar una masa de 1 kilogramo a lo largo de 1 metro utilizando la fuerza de 1 newton, unidad de fuerza que acelera 1 kilogramo por metro por segundo. Una kilocaloría es igual a 4.185 kilojoule. La kilocaloría es la unidad de energía que equivale a 1000 calorías, a 4.185 kilojoule o a 4185 joule. Nutrimento. Sustancia que proviene habitualmente de la dieta y que juega uno o más papeles metabólicos. En la actualidad se conocen alrededor de 80 nutrimentos. Si bien la fuente de todos los nutrimentos es la dieta, poco más de la mitad de ellos puede además ser sintetizados por el organismo si se cuenta con los precursores apropiados por existir en este caso 2 fuentes, dieta y síntesis. Se dice que estos nutrimentos son dispensables en la dieta. Por lo contrario, los nutrimentos que no pueden ser sintetizados por el organismo se conocen como indispensables en la dieta. Nótese que para el metabolismo son indispensables virtualmente todos los nutrimentos. Los nutrimentos son la unidad funcional mínima que la célula utiliza para y el metabolismo y son provistos a través de la alimentación. Su carencia en la alimentación causa necesariamente enfermedad y en caso de persistir determina la muerte. El metabolismo de los nutrimentos es armónico y relacionado entre sí. Por ejemplo, balance de agua está relacionado con la cantidad de proteínas consumidas y la posición de los componentes de las proteínas solo se lleva a cabo en presencia de determinadas vitaminas y nutrimentos inorgánicos. La utilización de energía almacenada en proteínas y grasas depende de la utilización que se haga de los hidratos de carbono y esta solo se puede efectuar si se dispone de ciertas vitaminas. Clasificación de nutrimentos. Existen varias clasificaciones para los nutrimentos. 2 grandes grupos para agruparlos son los macronutrimentos y micronutrimentos. Los macronutrimentos son los nutrimentos que requerimos diariamente en grandes cantidades. Se miden en gramos. Incluyen los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas. Son importantes porque aportan al organismo energía y sirven como bloques para construir y reparar los tejidos. Los hidratos de carbono y los lípidos son los principales macronutrimentos que nos dan energía. Micronutrimentos son los nutrimentos que están presentes en la dieta y en el cuerpo en pequeñas cantidades. Se miden en miligramos y microgramos. Son necesarios para el funcionamiento correcto del metabolismo. Entre ellos encontramos a las vitaminas y los nutrimentos inorgánicos. También se clasifican como inorgánicos y orgánicos. Inorgánicos: calcio, fósforo, sodio, potasio, cloro, hierro, magnesio, yodo, manganeso, zinc, selenio, etc.
oxígeno y agua. Orgánicos: glucosa, fructosa, ribosa, ácido ascórbico, que es la vitamina C, inositol, galactosa, monosacáridos. Ácidos grasos insaturados, linolénico, araquidónico, etc. Monoinsaturados, oleico, caproteico, lauroleico, etc. Y saturados, butírico, mirístico, palmítico, etc., etc. Colesterol, calciferol, que es la vitamina D, esteroles, carotenoides como la provitamina A, tocoferoles, que es la vitamina E, quinonas, que es la vitamina K, terpenos, aminoácidos como la glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, serina, trionina, cistina, metionina, ácido aspartico, ácido glutámico, arginina, lisina, prolina, triptofano, tirosina y fenilalanina. Bases nitrogenadas, pirimidinas, uracilo, citosina, timina, purinas, adenina, guanina, xantina e hipoxantina. Timina, vitamina B1, riboflavina, que es la vitamina B2, ácido pantoténico, niacina, biotina, ácido fólico, pirodixina, vitamina B6, colina y carnitina. Requerimiento nutrimental: cantidad mínima de un nutrimento que un individuo dado necesita ingerir para mantener una nutrición adecuada. Este difiere de una persona a otra de acuerdo con la edad, el sexo, el tamaño y la composición corporales, la actividad física, el estado fisiológico, como el crecimiento, embarazo, lactancia, el estado de salud, las características genéticas y el lugar donde se vive. Por ser una característica personal, no debe confundirse con las recomendaciones nutrimentales, dado que tienen significados muy diferentes. Alimentos. Los alimentos son los vehículos habituales de los nutrimentos. Órganos, tejidos o secreciones que contienen cantidades apreciables de nutrimentos biodisponibles, cuyo consumo en las cantidades y formas habituales es inocuo, de suficiente disponibilidad, atractivos a los sentidos y seleccionados por alguna cultura. Se puede vivir sin que en la dieta haya determinados alimentos, pero no se puede estar sano si en ella falta algún nutrimento. Por ejemplo, se puede vivir sin la papa, que aporta hidratos de carbono, pero no podemos vivir sin los hidratos de carbono. Dieta. Es la alimentación cotidiana. Es el régimen alimenticio que se sigue a diario. El conjunto de alimentos y platillos que se consumen cada día. Constituye la unidad de la alimentación. Cabe mencionar que el término no implica un juicio sobre las características de la misma, por lo que para calificarla se deberá agregar el adjetivo correspondiente: dieta vegetariana, dieta de reducción, dieta hiposódica, etc. En síntesis, existen nutrimentos que son indispensables para el organismo y la forma de obtenerlos es por medio de los alimentos. Un solo alimento o dos no son capaces de brindarnos todos los nutrimentos que necesitamos, por consiguiente, debemos consumir una dieta variada cada día. Hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son indispensables para el buen funcionamiento del organismo. Además, son la principal fuente de energía y generalmente son alimentos de bajo costo. Son compuestos químicos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno dispuestos en determinada manera. Los hidratos de carbono se dividen en 3 categorías generales: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los 2 primeros comprenden los azúcares y el tercero corresponde a los almidones y la fibra. Monosacáridos y disacáridos son moléculas individuales que no pueden subdividirse en otros hidratos de carbono. Existen en la naturaleza muchos monosacáridos, pero solo 3 tienen importancia primordial en la nutrición: glucosa, fructosa y galactosa. Cada uno de estos tiene 6 átomos de carbono. La glucosa es el azúcar básico del cuerpo. Se halla en la miel y en muchas frutas y verduras. También se le conoce con el nombre de dextrosa. La fructosa, llamada también azúcar de las frutas, se encuentra en la miel y en muchas frutas. La galactosa no se encuentra libremente en la naturaleza.
sino que se obtiene por la descomposición de otro azúcar, disacárido, que es la lactosa, y esto se lleva en el intestino. La unión de 2 monosacáridos da lugar a un disacárido. 3 disacáridos son de importancia en la nutrición: sacarosa, maltosa y lactosa. La sacarosa es el azúcar de mesa, contiene una molécula de glucosa y una de fructosa. Una molécula de glucosa y una de galactosa forman la lactosa, y la maltosa consta de 2 moléculas de glucosa, almidones y otros polisacáridos. Las moléculas de los monosacáridos se organizan y así constituyen hidratos de carbono más complejos denominados polisacáridos, que contienen cientos de estas subunidades. El almidón es un polisacárido que se encuentra en los alimentos de origen vegetal. El glucógeno se parece al almidón vegetal, solo que es más complejo. El cuerpo es capaz de almacenar más de 1/3 de kilogramo de glucógeno en el hígado y en los músculos. Las dextrinas son fragmentos de polisacáridos que se producen en la descomposición de almidones. Se encuentran en el pan, el cuerpo las digiere sin dificultad. La celulosa es otro polisacárido, compuesto de subunidades de glucosa, solo que se une de tal manera que el organismo no puede descomponerlas. Por consiguiente, permanece en el intestino como un componente de la fibra. Otros componentes de la fibra son la hemicelulosa y la llamada fibra soluble o pectina. Estructura de la fibra no digerible. La fibra es un tipo de polisacárido que no puede ser digerido por el hombre. Promueve los movimientos del intestino, controla la absorción de los azúcares al torrente sanguíneo, da mayor volumen a las heces fecales. Dietas altas en fibra reducen la tasa de enfermedades cardiovasculares, de cáncer de colon, obesidad y diabetes. ¿Cómo funcionan los hidratos de carbono en el cuerpo? Son fuente de energía para el organismo. Algunos tejidos, como las células del sistema nervioso y eritrocitos, no pueden usar la grasa como combustible y en condiciones normales emplean solamente glucosa. Los hidratos de carbono suministran 4 kilocalorías por gramo ingerido y así contribuyen a mantener el equilibrio de energía. La fuente originaria de esa energía es la luz solar, que las plantas atrapan al sintetizar glucosa a partir de dióxido de carbono y agua en el proceso llamado fotosíntesis. La planta almacena la glucosa en forma de azúcar o de almidón que ingerimos como alimento. Una vez que consumimos los hidratos de carbono, como los disacáridos y polisacáridos, hay que digerirlos y transformarlos en monosacáridos para que el organismo los absorba. El almidón, las dextrinas y la maltosa se desintegran en subunidades de glucosa por acción del intestino delgado. Por digestión, la lactosa se transforma en glucosa y galactosa, mientras que la sacarosa produce glucosa y fructosa. Estos monosacáridos son absorbidos con rapidez en el cuerpo, pero la galactosa y parte de la fructosa se convierte en glucosa para poder ser utilizados como combustible. De lo anterior deducimos que la glucosa es el hidrato de carbono principal del cuerpo, es el más abundante en la corriente sanguínea. En las células de los diversos tejidos, la glucosa y el resto de la fructosa se convierten por descomposición en dióxido de carbono, agua y energía. La energía química queda atrapada en los enlaces químicos del trifosfato de adenosina o ATP, que luego intervienen en los procesos fisiológicos como la contracción muscular, regulación de la temperatura, la actividad nerviosa, el latido cardíaco, la respiración y otros tantos. Cuando ingerimos más hidratos de carbono de los que el cuerpo aprovecha en la utilización de energía, parte del excedente se deposita como glucógeno, que se encuentra en todas las células y en una cantidad más elevada en el hígado y en los músculos. Actúa como reserva de glucosa. La glucosa se incorpora en el interior de las células a las moléculas de glucógeno y cuando el cuerpo la necesita es liberada de nuevo a la corriente sanguínea. Solo un pequeño excedente de los hidratos de carbono puede almacenarse como glucógeno y el resto se convierte en grasa corporal. Estos participan además en otras funciones, por ejemplo, se combinan con proteínas y con otros compuestos que incluyen nitrógeno, formando glucoproteínas y mucopolisacáridos,
que son algunos de los componentes estructurales del cartílago, piel, huesos, ciertas enzimas y hormonas. Los anticuerpos y las sustancias que rigen el tipo sanguíneo pertenecen al grupo de las glucoproteínas. Los mucopolisacáridos son componentes estructurales de la piel, huesos, líquidos de las articulaciones y de los ojos. Funcionan como anticoagulantes. Deficiencia de hidratos de carbono. En una alimentación, si se disminuye drásticamente el porcentaje de hidratos de carbono, surgen alteraciones. Cuando se reduce el ingreso de hidratos de carbono, la grasa acumulada en el tejido se desintegra a una velocidad tan rápida que el cuerpo no consigue oxidarla toda y convertirla en dióxido de carbono y agua. Parte de los productos de la descomposición se transforman en cuerpos cetónicos. El cuerpo los utiliza para generar energía y después los excreta por medio de la orina, pero si se producen en grandes cantidades, empiezan a acumularse en la sangre dando lugar a un estado llamado cetosis. La elevada concentración de los cuerpos cetónicos se presenta en estados patológicos, entre ellos la diabetes mellitus. Los valores moderados nos indican un desequilibrio entre el metabolismo de hidratos de carbono y grasas. También el aporte de hidratos de carbono influye en el aprovechamiento de las proteínas para generar energía. Cuando el consumo es muy bajo, los aminoácidos, que son los componentes de las proteínas, se desintegran para obtener energía y sintetizar su propia glucosa, para que ésta llegue en cantidades suficientes a los tejidos que la necesitan. Por consiguiente, puede utilizarse el tejido muscular para obtener energía. Otros problemas que surgen cuando la alimentación no proporciona suficientes hidratos de carbono son fatiga, deshidratación, náusea, inapetencia, disminución temporal de presión sanguínea. Recomendaciones. En los bailarines, la recomendación de hidratos de carbono en la dieta es del 50 al 55% del total de la energía que se consume. Dependiendo de la actividad física del momento, será el ajuste de la dieta. Se recomienda un consumo diario de 25 a 30 gramos de fibra. El tipo de hidrato de carbono que se consume puede afectar el desempeño físico. Algunos estudios han mostrado que consumir alimentos o bebidas con un elevado porcentaje de glucosa, aproximadamente 30 minutos a 2 horas antes del ejercicio, estimula un alza en los niveles de insulina y puede causar hipoglicemia reactiva, nivel bajo de azúcar en la sangre. El resultado es una disminución en el rendimiento, fatiga, sudoración, temblor, hambre repentina. Actualmente los estudios han demostrado que la fructosa se absorbe más lentamente que la glucosa y se han elaborado muchas bebidas para los deportistas con este monosacárido como uno de los ingredientes básicos de la formulación. Las bebidas de este tipo, tomadas antes y durante el ejercicio, mantienen el nivel de azúcar en sangre, economizan el glucógeno e incrementan el tiempo que tarda el cuerpo en agotarse. Los hidratos de carbono complejo, que son los polisacáridos, consumidos 2 o 3 horas antes del ejercicio, incrementan el rendimiento en actividades de resistencia, pues estos entran lentamente en el torrente sanguíneo. Ver tabla de índice glicémico. Fuentes de hidratos de carbono. Entre los alimentos ricos en azúcares simples, que son los mono y disacáridos, están agua preparada de sabor, ate, azúcar, miel, cajeta, dulces, chocolates, gelatina, jugos, melaza, refrescos, frutas. Algunos de los alimentos que nos aportan azúcares complejos, que son los polisacáridos, son arroz, amaranto, sopa de pasta, pan, galletas, avena, tortilla, tamales, atole de maíz o trigo, cereales comerciales, papa, elote, hot cakes, yuca, camote, lenteja, frijol, habas, garbanzos, soya, alubias, alberjón. Entre los alimentos ricos en fibra, tenemos a las verduras, frutas, cereales integrales como arroz y trigo integral, avena, elote, palomitas de maíz y las leguminosas como las alubias, alberjón, garbanzo, lenteja y frijol.